quiero compartir una palabra muy poderosa que está en Lucas 15, capítulo 15, versículo 1. Vamos a arrancar por ahí. Una historia, ese capítulo se basa, todo ese capítulo se basa por varias cosas perdidas. Y las tres están enfocadas en un mismo día, en un mismo lugar, para las mismas personas también. Todo está para las mismas personas. Y algo tremendo, que hay tres parábolas ahí, y en las tres parábolas se pierde algo, pero en las tres se recuperan. Así que lo primero que yo puedo entender es que aunque veas que esté todo perdido, lo vas a encontrar nuevamente, lo vas a recuperar nuevamente. Perdiste el gozo, lo vas a recuperar de vuelta. Perdiste la paz, lo vas a recuperar de vuelta. Perdiste la dirección de metas que tenías, lo vas a recuperar de nuevo. Aunque esté todo perdido, Dios tiene su manera de volver a traer eso y recuperar eso que se perdió una vez. Pero ese es el tema, que es Dios, no nosotros. Cuando nosotros queremos hacer las cosas, no, que es Dios provocando volver al origen todo. Entonces por eso Dios siempre comenzó la historia de la Biblia, Dios queriendo volver a recuperar lo que era el hombre antes. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Pero tres cosas se pierden y las tres fueron recuperadas. Otro día hablo más profundo de eso, que simboliza cada uno por muy tremendo, pero me quiero enfocar en una sola cosa. Pero para eso vamos al versículo 1. Ahí está toda la clave donde arranca, porque esas tres parábolas son enfocadas para estas personas. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Escuchen. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto primero, yo veo ahí que hay cuatro tipos de personas con dos posturas diferentes. Dos posturas, porque una es la que oye y la otra postura es la que murmura. Ahora no sé de qué lado usted está, de los que oyen o de los que murmuran. Vaya definiéndose primero. Si usted vino para oír o para murmurar, entonces siempre va a haber esa clase de personas, no se preocupe por eso. Están los que le van a querer escuchar y los que van a murmurar usted por lo que usted estaba diciendo. Siempre va a haber eso. Entonces yo tengo que entender que están estas dos clases de personas, dos clases de postura. Los que oyen y los que murmuran. Mientras uno está hablando, hay gente murmurando y otra oyendo. Lo primero que yo tengo que establecer es de qué lado estoy primero. Si yo estoy para oír o para murmurar. Pero por eso, cuatro tipos de personas con dos posturas diferentes. Ahí tanto. Por eso el primer versículo dice que los publicanos y pecadores, o sea que los publicanos estaban juntamente con los pecadores oyendo, y después están los fariseos y los escribas, estaban juntos murmurando. O sea que para murmurar se necesita dos. No hay solo. Santo Dios. Y para oír también, porque uno se tiene que callar para que el otro escuche. Pero los fariseos y escribas eran los más conocedores de la palabra. Entonces, muchas veces la gente murmura queriendo conocer algo cuando en realidad no conoce la verdad de la Escritura, la verdad sobre algún tema. Entonces murmura porque ya le puso límite a lo que está aprendiendo y no busca aprender más. Entonces cuando una persona está abierta a las cosas de Dios, busca, presta atención, oye, o sea, no está murmurando, no está perdiendo el tiempo murmurando, sino prestando atención porque quiere aprender más. Amén. Entonces Jesús va a usar una parábola, una historia, una comparación, un sentido figurado de algo cotidiano para que puedan entender qué es lo que estaba pasando. Y Jesús va a usar una parábola para hablarle a esas personas, para contestarle esa murmuración.
Y Jesús usa esto hablando primero a los pecadores como ovejas que no tienen dirección y no saben qué hacer. Versículo 4. Jesús usa esta parábola para referirse a los pecadores. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Él estaba hablando de los pecadores. Tomó el ejemplo de oveja, que los pecadores no conocen el rumbo, no saben la dirección que tomar. Entonces va el pastor y lo busca. Amén. A la oveja lo va y lo busca y lo trae porque se perdió. Entonces, pero está refiriéndose a un pecador, usando esta comparación como oveja. Amén. Hablando de los pecadores. Ahora hablando de los publicanos, que eran recaudadores de impuestos y sabían el significado de un dracma. Él va a usar lo que dice en el 8. Tomo versículos para tener referencia. Por eso estas tres parábolas están ligadas juntas a las personas que estaban en ese lugar. Entonces, para hablar a los publicanos tuvo que usar otra parábola, porque entendían ellos el significado de un dracma. Y el versículo 8 dice: o qué mujer que tenía 10 dracmas, se pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Está hablando de que la importancia de un dracma, una moneda. Tenía 10, se le perdió una, pero ella barrió la casa y buscó hasta encontrarla. Amén. Ella está hablando para que los publicanos entiendan el poder que tiene lo que Jesús estaba haciendo, la importancia que le daba a un alma, para que puedan entender los publicanos. Ahora, para que puedan entender los fariseos y escribas, Jesús va a usar otra parábola que arranca como referencia, nada más tomo el 17. Dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Usó Jesús esta parábola para hablarles, usó esta comparación de hijo pródigo a los fariseos y escribas que estaban en esa condición. Cuando murmuraron, se creyeron dependientes, así como el hijo pródigo se creyó dependiente y fue y buscó su rumbo hasta que entendió que es con el Padre donde tenía todo. Amén. Pero lo que yo quiero usar acá como referencia, usar comparaciones que podemos traer en nuestra vida, es si somos ovejas o somos hijos. Ahí yo quiero arrancar por ahí, usar estas comparaciones que podemos traer en nuestra vida. La oveja tiene mente animal. Tiene mente animal. 1, 2, oyen pero no ven. Por eso las ovejas se guían por la voz, porque no ven. 3, no se parecen al pastor, sino a la otra oveja. 4, no vuelven solos, hay que traerles. Entonces yo estoy usando comparaciones de personas de que son como ovejas, que tienen mente animal todavía. No saben, no razonan, todo no tiene que ser lógica para ellos. 2, oyen pero no ven, no tienen dirección clara, no se parecen al pastor, sino a la oveja, y no vuelven solos. Ahora está lo que los hijos son diferentes. Los hijos tienen mente de hijo. Primero, tienen visión. 2, se parecen al padre. 3, mente de hijo. Y el hijo vuelve en sí y regresa a la casa. Si se fue o no se fue, vuelve solo el hijo. Entonces yo puedo usar
esta historia, comparando personas con mente de oveja o mente de hijo. Todos en un momento tuvimos mente de oveja. Hay algunos que les gusta seguir como mente de oveja. Bueno, ese es otro problema. Pero Dios nos trajo como oveja, pero nos enseña nuestra posición de hijo. Como hijo. Que Él quiere que nosotros tengamos la mente de hijo. Amén. Y no de oveja. Podemos venir como oveja, pero Dios quiere que nosotros entendamos que somos hijos, que Él nos quiere como hijos amados. Por eso están las dos clases de cristianos: los que son ovejas y los que son hijos. Amén. Pero los dos vuelven a su origen, a su posición original, sea buscándole o volviendo solos. Amén. Ahora, como oveja descarriada, dice 1 Pedro 2:25. Todos estábamos así en un momento, porque vosotros erais como oveja descarriada. Me empieza a enseñar que yo era como oveja descarriada. Amén. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Me entiende? Que me rescató como oveja, pero en realidad me trajo como hijo. Me fue a buscar como oveja, pero cuando me trajo me enseñó: tú eres hijo, o sea, no eres más oveja. Eres hijo, no eres más oveja. Ahora podemos ver también en Isaías 53:6. Ahí Isaías nos enseña algo. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, porque no tenían dirección. Uno decía acá es, bueno, seguía. Otro decía acá es, y bueno, cada uno tomó su camino, y así está el mundo, cada uno descarriado como ovejas siguiendo su camino. Más, dice, nos enseña, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí comienza. El pecador todavía se ve como oveja. Por eso, pero tiene que entender que ahí dice más Jehová, porque todavía no se había manifestado Cristo. Entonces hoy en día nosotros sabemos que Cristo cargó sobre Él todos nuestros pecados. Sobre Cristo. Amén. Entonces Pablo nos enseña que cuando viene la fe en nuestra vida, ya dejamos de ser hijos de oveja. Hijo de Dios. Venida la fe, dejamos de ser oveja y nos convertimos en hijos. Por eso Gálatas 3:25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando viene la fe en nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios por medio de la fe, porque creímos. Amén. Y el versículo más tremendo de todo es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Me da una pista. ¿Cómo yo sé que recibí a Cristo? Cuando creo en su nombre. Cuando creo en su nombre, por encima del 8.000, por encima de todo, de San Pedrito, por encima de todos los dioses que pueda haber en esta tierra. Entonces yo lo recibo. Cuando yo creo más en algo de afuera, en una estatua, lo que sea, o un Dios allá afuera, entonces estoy diciendo que eso es mayor que Cristo. Entonces no estoy correspondiendo a eso lo que estoy diciendo. Pero cuando lo recibo a Él, creo en el nombre que va sobre todo nombre que pueda haber allá afuera, que pueda tener algún poder. El nombre de Cristo va por encima de todo eso. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Cuando lo recibes, crees en Cristo Jesús, lo recibes ahí, lo tienes ahí. Entonces no puedes un cristiano caminar inseguro por lo que está pasando, no porque se mudó un brujo cerca de mi casa, porque hay hechicería, me tiraron hechicería. No, yo creí, lo tengo a Cristo que va por encima de todo eso. Entonces un cristiano va seguro porque camina con
como hijo porque recibió su nombre, creyó en su nombre y lo tuvo a Cristo metido por dentro. O sea que cuando camina, ya no camina solo, camina Cristo por él. Entonces no hay nada alrededor que puedan hacer que pueda afectar su vida, porque lo recibió creyendo en el nombre que sobre todo nombre. Entonces, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo primero que yo tengo que entender, abrazar y tratar de meter en mi mente, eso, que Él me dio la autoridad de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo recibí, porque creí en el nombre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que Dios provoca en el hombre. Y Juan nos enseña, dice, las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto a Dios le plació que nosotros seamos hijos de Él. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios quiso de nosotros hoy, al recibir a Cristo, tengamos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por eso Jesús vino como el unigénito, pero para ser el primogénito de muchos, para ser el primogénito del Padre. Entonces nosotros seguimos esa genética. Amén. Vino como unigénito, pero volvió como el primogénito de Dios, porque detrás de Él hay muchos que se parecen a Jesús. Eso es lo que buscó Dios siempre. A tener a Cristo por dentro te pareces a Jesús. Ay, ay, ay. Lo recibo. Entonces yo tengo que entender esto, que cuando lo recibo cuando creo en su nombre por encima de todo lo demás. Entonces paso a tener derecho de ser llamado hijo de Dios. Cuando veo allá afuera que está la cosa mal y yo creo mal lo que están diciendo allá afuera, entonces ya dejé de ser hijo de Dios. Si no, empecé a ser oveja de vuelta, a descargarme, a direccionarme en el camino que me están enseñando, lo que me están diciendo de afuera. Entonces eso es lo que te vuelve de vuelta a la mentalidad animal. El otro día hablando de eso, animal, carnal y diabólica. Son tres: carnal, animal y diabólica. Son tres niveles que uno va descendiendo, la persona va descendiendo cada vez más, pero uno viene con esa mente animal, no puede razonar. Bien, entonces cuando empezamos a ser guiados por lo que nos decía afuera, volvemos a ser ovejas de nuevo. Amén. Santo Dios. Pero como hijo, yo estoy pendiente de lo que me dice mi padre. Amén. Entonces yo tengo que entender eso. Por eso hay personas que le dicen al otro si son o no sos. Algunos le quieren decir si usted es hijo o hija de Dios por lo que usted hace, pero lo que yo tengo que entender y lo que entendí es que yo no soy hijo de Dios por lo que me diga o no me diga la otra persona, sino porque Dios quiso que yo sea su hijo. Entonces yo tengo que entender dónde estoy parado, si estoy creyendo en su nombre. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te empieza a enviar palabras para que dudes que fuiste aceptado como hijo, que dudes que estás creyendo mal en el nombre de Cristo. Eso es lo que hace el enemigo. Siempre usa personas mismas con mente animal, carnal y diabólica, para que dudes que fue Dios que te llamó como hijo. Amén. Pase lo que pase, sea la condición que estemos, tienes que seguir creyendo que eres hijo de Dios. Seguir en esa posición. Amén. Por eso no hay nada allá afuera que te puedan decir si son o no sos. No por la ropa que tenés. No, esa ropa no anda al hijo de Dios. Bueno, salvo que usted ande desnudo, obviamente ahí va a tener que ponerse ropa. Pero un hijo de Dios sabe cuando entiende y abraza, quiere agradar a su padre. Es más, el padre le da la ropa al hijo también. Entonces eso es, pero cada vez que uno va entendiendo que eres hijo, se va cambiando su vestimenta. Amén.
Por eso yo tengo que entender esto, que Él nos llamó como hijos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces en muchos? Es que ven a Dios, tengo que ver a Dios como Padre y no como Dios. Ahí yo en eso quiero entrar. Cuando miras a Dios como Padre es diferente a mirarlo como Dios. Amén. Padre significa fuente o provisión. Amén. Yo tengo que mirarle a Dios como mi Padre, no como Dios. Amén. Porque Dios se aleja del pecado, pero el Padre está ahí. No importa si pecó o no pecó el Hijo, el Padre sigue estando al lado y sigue siendo Hijo. No importa lo que hayas hecho, sigue siendo Hijo. Ahora, cuando lo ves como Dios, entonces Él se aleja del pecado, porque te ve pecador. Dios te mira como pecador. Ahora, cuando lo tienes como Padre, no importa lo que hiciste, Él te sigue mirando y está con vos. Pero yo tengo que entender, y esto es lo que pasa muchas veces en la gente, que ve a Dios como Dios y no como un Padre. Entonces viene miedo. Como dije, Dios se aleja del pecado. Podemos ver que a Jesús le pasó algo así. Mateo 27, 46. Mateo 27, 27, 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has? Pero le dice: Elí, Elí. ¿Qué significa Elí, Elí? Dios mío, Dios mío. Le estaba viendo a Dios como Dios y no como Padre. ¿No creo que usted pueda entender eso? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque lo vio como Dios. Ahí lo dejó, porque Jesús no es que pecó, sino que tenía el pecado de todos nosotros encima de Él. Entonces Dios se apartó, se alejó del pecado que vio. Amén. Yo creo que usted puede entender eso. Pero como Padre actuó diferente. Lucas 23, 46. Jesús estaba en la misma situación ahí en la cruz. Entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Miren, Él gritó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Pero ahora también dijo: Padre, en tus manos encomiendo. A Dios lo vio lejos, pero al Padre lo vio al lado de Él. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que entender, y que todos puedan entender esto, que cuando la gente mira a Dios como Dios, siempre lo va lejos, pero como si lo miras como Padre, Él está ahí al lado de usted. Jesús sabía que como Dios lo había dejado, pero como Padre estaba ahí con Él. ¿A quién le entregó el Espíritu? No a Dios porque se alejó, sino al Padre que estaba al lado de Él. Por eso yo tengo que entender, si le ves al Señor como Dios, te quedas al nivel de Satanás. Voy a entrar un poco en misterio. Cuando lo aceptas al Señor en tu corazón, ahora, si lo ves como Dios, te pones al nivel de Satanás. Pero si lo ves a Dios como Padre, te pones al nivel de Jesús, como Jesús lo vio. Me explique un poquito eso de Satanás, porque bueno, ahora no voy a entender. Por eso, cuando le ves a Dios como Dios, te pones al nivel de Satanás. Pero como si lo ves como Padre, te pones al nivel de Jesús. Amén. Mateo 4:7, vamos a explicar un poquito eso.
Jesús le dijo, 4:7, Jesús le responde a Satanás y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. Satanás lo tiene al Señor como Dios, no como Padre. El 10, ahora pone el 10. También le vuelve a responder Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces cuando le tienes al Dios, a tu Señor como Dios, tú le sirves y le adoras a Dios y estás a nivel de lo mismo que hace Satanás. Satanás también le tiene a su Señor, tiene un Señor que es su Dios, a Él también le adora y a Él también le sirve. Acá no hay una lucha entre el diablo y Dios, no. El Satanás sirve a Dios. Por eso cuando un cristiano le tiene a su Señor como Dios, le adora como hacemos todos, pero también le sirve como Satanás. Por eso la diferencia entre Satanás y nosotros es que él pecó y Dios no le perdonó. Y nosotros pecamos todos los días y Él, como nos ve como hijos, Él nos perdona. En diferentes motivos, reacciones que tenemos, pecamos diferentes. Pecar es alejarse de Dios. A veces cuando pasamos mucho tiempo en otra cosa, ya estamos pecando porque nos estamos alejando de Dios. Nos olvidamos que estamos en la tierra, que somos seres humanos. Pero como Padre, Él nos sigue amando porque nos ve como hijos. ¿Me entiendes? Por eso la diferencia que con Satanás y nosotros es que nosotros cuando lo recibimos como hijos dejamos de ser o servir a Dios como lo hace Satanás. Nosotros lo servimos como hijos. O sea, nosotros por eso adorar eso es el hijo andando y dando ejemplo del Padre que tiene. Eso es ahora para el hijo que lo recibió a él como padre. Amén. Entonces cuando yo le tengo a mi Señor como mi Padre, entonces yo me presento diferente. Es prácticamente el hijo no sirve como sirve un esclavo. El hijo lo hace en gratitud, por amor, porque sabe que la casa del Padre también es su casa. Entonces lo que hace en la casa del Padre lo hace por amor porque es hijo y es lo que va a heredar después. Entonces un cristiano no sirve a Dios obligado por miedo, no, porque entendió que es hijo de Dios. Pues esto es muy profundo de entender. Pero Satanás también hace lo mismo, que le adora y le sirve a Dios. Por eso los demonios creen y tiemblan también en Dios. Pero la diferencia es que nosotros podamos entender que Dios envió a su Hijo como unigénito y volvió como el primogénito, como primicia de muchos que van a seguir detrás de Él, que somos usted y yo en este tiempo. Santo Dios. Eso es lo que usted y yo podamos entender, que Él nos quiere como hijos. Por eso Dios es Dios de todos, pero no es Padre de todos. Solo aquellos que lo reciben, los que creen en su nombre. Cuando usted cree en otro nombre que no es en Cristo Jesús, no es hijo de Dios. Será hijo de otro, de otra, pero no es hijo de Dios. Por eso Dios es Dios de todos, pero no es Padre de todos. Por eso Juan 1:12 es lo que yo tengo que entender y abrazar. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Siempre el enemigo no va a querer hacer dudar de quién estás creyendo. La situación que está viviendo, la enfermedad o la condición económica, todo te quiere hacer dudar, que desistas de creer en el nombre de Cristo, que desistas ese nombre,
Porque el enemigo sabe que cuando deciste de ese nombre, entonces ya no lo recibiste, lo rechazaste. ¿Qué es lo antónimo de recibir? Antónimo: desechar, sacar. Eso es lo que quiere provocar el enemigo, y que te vuelvas al nivel, a la mentalidad de Satanás. Viene a la iglesia religiosamente a adorarle, gloria a Dios, pero lo adoras, lo sirves como de la misma manera que lo hace Satanás. Si no viene Dios y le dice: no, a mi hijo no vas a tocar, como le dijo a Job, tocarás solo su carne, nada más. Entonces Satanás obediente va y obedece. O sea, así es cristiano también. No, si a mí no me dice fulano, o Dios mismo no me dice, yo no hago. Listo. Entonces mente de oveja y sirve y adora a Dios como Satanás. De esa misma manera. Santo Dios. Por eso lo que yo tengo que entender, que Él me dio potestad, me dio una autoridad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Por eso el nombre o apellido que portas no me dice quién es tu padre. Acá yo conocí muchos de apellido Rodríguez, pero no sé ni de dónde vienen, pero no tienen el mismo padre que tengo yo. Vamos a la parte natural, biológica. Usted y yo podemos tener el mismo apellido, pero de diferentes padres. Entonces yo tengo que entender que el nombre o apellido que portamos nosotros no me dice quién es mi padre, porque puedes tener el mismo apellido. Amén. Eso no es sino el ADN, la genética, a quién usted se parece. Eso me dice quién es tu padre. Porque hay veces cuando Dios levanta a un hijo, lo trae, lo toma, lo transforma. Ese hijo no se parece a su padre biológico porque adoptó un padre celestial, comienza a parecerse a su padre celestial. Entonces cambió totalmente la genética, rompió todo lo que venía en la genética de maldiciones y tradiciones, todo biológicamente. Cuando viene a Cristo, Cristo rompe todo eso y transforma su semblante y se empieza a parecer al mismo Hijo de Dios que fue Cristo Jesús y caminó en la tierra. Se comienza a parecer a Él. Amén. Por eso la genética, el ADN es lo que me dice a quién usted se parece. Amén. Y mi hermano no solo se parece a mi padre, sino se parece a mí. Por eso nos llamamos hermanos entre nosotros, porque usted se parece a su padre, que es Dios, y nos parecemos nosotros. ¿Cómo? Pero es el por dentro, la genética, el ADN comienza a actuar con amor, gozo, paz, paciencia. Empiezas a ver eso. Entonces te empieza a parecer a alguien que caminó en esta tierra llamado Jesús. Entonces ese es mi hermano. No puedo llamar hermano a cualquiera, porque tiene que parecerse al hermano mayor que fue Jesús. Pero así es el cristiano. Amén. Yo me puedo vestir diferente a mi padre y a mi hermano, pero el rostro es igual. No vino acá mi hermano, ni está mi mamá, pero el rostro, genéticamente, biológicamente, yo me parezco a mi hermano, me parezco a mi hijo se parece a mí. Vení. Mi hijo se parece a mí, pero luego estamos vestidos diferentes. Pero él es mi hijo. Él es mi hijo. Gracias. Estamos vestidos diferentes. No es la vestimenta, sino el rostro, como nos parecemos nosotros. El actual, todo comienza porque esto llevando lo espiritual. Comenzamos a caminar diferente. Nos podemos vestir diferentes, pero por eso Dios nos hizo imagen y semejanza, nos creó a nosotros. Nos dice que nos vistió iguales. Por eso la vestimenta de acá no entra. Él no nos vistió iguales. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él.
Eso es lo que yo tengo que entender. Yo me parezco a Él. Amén. Un hijo no trata de parecerse al padre. No trata. Él se parece a su padre. Por eso déjese de preocuparse, porque en la tierra hay muchos hijos biológicamente se quieren parecer a su padre, pero entonces quiere decir que nosotros estamos dudando. Pero cuando yo voy a lo espiritual, yo no dudo de querer parecerme a mi padre, sino que yo ya me parezco a Él porque lo recibí a Él y creo en su nombre. Y comienza Dios a transformar esa genética. Dios va por dentro de maldición, de un montón de cosas genéticas que vienen. Dios lo transforma en un ADN sano, lleno de bendiciones, y te hace entender que eres mi hijo. Aleluya. Amén. Que ya comienzas a tener una herencia diferente. Amén. Todos son criaturas de Dios, pero pocos son hijos de Dios. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda Criatura. Por eso todos son criaturas, creación de Dios, pero no todos entienden que son hijos de Dios. Por eso cuando llega el evangelio, entiendes que eras oveja en ese entonces. Cuando llegó el evangelio, te hace entender que eras oveja, no tenía una dirección, que estabas descarriado. Entonces te trajo el evangelio te trajo a Cristo, y ahora, conociendo a Cristo, si te apartas, entonces ya pasas a ser como un hijo pródigo, que tienes que entender. No te vuelves oveja, sigues siendo hijo de Dios, pero tienes que reconocerte y volver solo. Aleluya. Por eso hay muchos que luchan porque la oveja no vuelve, ella dejó de ser oveja porque conoce el evangelio. Santo. Ahora pasó a ser hijo pródigo, hijo descarriado ahora. Entonces, pero cuando se reconozca en sí y alguien no, la verdad está en la casa de mi padre, entonces vuelve. Amén. La oveja hay que buscarla. El hijo vuelve solo. Amén. Porque entendió que es hijo. Ya el evangelio llegó a su vida, el evangelio llegó a su casa. Hay muchos de afuera que todavía están como ovejas porque no llegó el evangelio todavía a su vida, a su corazón, a su familia. Pero hay otros. Por eso este capítulo 15 de Lucas nos habla de diferentes parábolas para diferentes personas, de diferentes mentes que estaban medio unidas escuchando a Jesús, y otros que murmuraban de Jesús. Ahora, como padres terrenales tenemos padres terrenales. Por ejemplo, Jesús habla de eso, Mateo 7:11. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por eso Jesús vuelve a usar una comparación, usando a un padre biológico, a un padre en los cielos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre. Entonces, lo que Dios me está provocando es que saques esa mente de oveja y te vuelvas hijo, y entiendas que el Padre tiene muchas más cosas buenas que un padre biológico no te pueda dar. Tiene mucho más. Entonces, que lo que Dios está haciendo, rompiendo tu mente, que no vayas a Él, a tu Señor como Dios, sino como Padre, que puedas entender eso. Cuánto más vuestro Padre. Tienes que aceptar esta noche que Él es tu Padre. No, tienes que aceptar en tu espíritu que Él es tu Padre. Amén. Él dice: si ustedes, siendo padres, son malos, pero dan buenas cosas a los hijos, cuánto más vuestro Padre. Me está diciendo vuestro, es tu Padre también. Es tu Padre también. Te está metiendo Jesús en la cabeza lo que están murmurando, que Él es tu Padre. Él es tu Padre. Ay, 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 ay.
Te está metiendo en la cabeza que puedes entender que el que está en los cielos es tu Padre, no es tu Dios. No te mira con los ojos de Dios para juzgarte, sino como un Padre. Amén. Que puedan entender eso. Por eso muchos lo ven lejos, pero Él está con nosotros porque es nuestro Padre. Muchos lo ven lejos porque lo están viendo como Dios. Eso es lo que yo quiero esta noche, que usted pueda meterse en la cabeza, sacarse que Él dejó de ser de Dios para vernos como hijos nosotros. Como un padre mira a sus hijos. Por eso Jesús es tan grande y suelta esta prueba así diciendo: si vosotros, padres, siendo humanos, el único bueno es Dios como Padre, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará a sus hijos lo que le pidan? Por eso Él no está lejos. Él está lejos porque le sigue mirando como Dios. Que en esta noche puedas comenzar a verlo como Padre. Por eso, cuando lo ves como Dios, lo ves lejos, inalcanzable. Por eso hay muchos que dicen: no, yo tengo que dejar esto, tengo que hacer esto. Entonces, ¿qué hacer? Y servirle a tu Señor como lo sirve Satanás. Quiere hacer un montón de cosas para calificar, para entrar. No tiene que hacer nada, solo creer, recibirlo a Él, y tienes la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Santo Dios. Por eso cuando esto cambia, cuando usted se arrodilla, cuando usted hace algo, usted no lo hace, usted no se arrodilla como arrodillarse delante de un Dios que está ahí, no, sino como Padre. Acá estoy. Por eso hay muchos que dicen: Dios altísimo de los cielos, creador. Empiezan a hablar así: Dios altísimo que habita, que aborrece la maldad, que destruye el pecado. Y usted ya se empieza a asustar todo, porque Dios, ¿quién se va a poder acercar? Y nadie se va a poder acercar a ese Dios. Pero cuando lo comienza a ver como un Padre: hola, papá, ¿cómo te saluda? Hola, papá, llegué. Entonces usted va, ¿sabe? Los religiosos ya se están tirando la cabeza. Ya me imagino los fariseos de ese entonces y los escribas: ¿qué es lo que está diciendo eso? ¿Vio? Así hay cristianos que están con esa mentalidad. Entonces cuando vas a orar, te presentas como hijo, lo hablas como un hijo, hablaría su padre. Por eso la capacidad que tengo para reconocer que Él es para usted. Yo tengo esto de entender qué dice yo para mí. ¿Es Dios o es Padre? Eso me pone en la posición correcta para recibir todo lo que Él tiene para mí. Amén. Cuando entiendo que, sobre todo, que Él es mi Padre. Amén. Por eso tu oración cambia cuando lo ves como Padre y no como Dios. Tu oración cambia cuando lo ves como Padre y no como Dios. Por eso Mateo 6:9 dice: Jesús va a enseñarle a orar y dice: vosotros pues oraréis así: Padre, no, pero no, es Dios que está en los cielos, Dios nuestro que está en los cielos, tiene que decir. No, pero eso Jesús fue a intentar que saque la palabra de Dios en tu cabeza y lo cambies por Padre. Padre nuestro, es también tuyo y es también mío. Que usted y yo podamos entender eso. Por eso cuando lo ves te ves como hijo, vas a Él sin miedo, vas diferente, te presentas a Él diferente. Pero si tienes miedo es porque lo estás viendo como Dios. Amén. Por eso nada te detiene a arrodillarte a orar cuando te arrodillas como hijo. Cuando lo ves a Dios como Dios, entonces tienes miedo hasta de arrodillarte, porque tienes miedo de que venga un fuego consumidor, porque te encuentras tan pecador, tan faltante. Entonces ni siquiera te arrodillas, ni siquiera quieres ir a la iglesia ni hacer nada, porque te sientes mal,
porque lo estás viendo como Dios, pero cuando lo estás viendo como Padre, nada te impide arrodillarte, nada te impide acercarte a la iglesia, nada te impide volver a Él. Nada le impidió al hijo pródigo volveré, no se quedó con un pensamiento, sino que se levantó y accionó y fue a su casa, a la casa del Padre. Entonces lo que yo tengo que entender es esto, que en este tiempo todas las personas puedan entender y reconocer, volverse en sí, que son hijos y volver a la casa del Padre. Amén. Porque el hijo puede tener miles de errores, faltas, debilidades, flaqueza, rebeldía, pero sigue siendo hijo. Usted puede ser rebelde, pero sigue siendo hijo. Usted puede tener errores, pero sigue siendo hijo de Dios. Usted puede tener miles de dificultades, de debilidades, pero sigue siendo hijo de Dios. El hombre, la criatura creada por Dios, puede hacer miles de cosas con tal de agradar a Dios, pero nunca quedará conforme, porque hubo uno que ya lo conformó a Dios, que fue Cristo Jesús, haciendo lo que Dios quería que se hiciera para la humanidad. Entonces el sacrificio completo para Dios fue Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ahí se rompe eso y viene ahora Dios como Padre y no como Dios. Ahí comienza la historia a ser diferente. Ya nos comienza a mirar a nosotros a través de Cristo, de lo que hizo Cristo. Jesús fue el Cordero que complació a Dios. Entonces cuando Dios quedó complacido, entonces ahora lo ve la humanidad como Padre. Lo empieza a mirar como Padre y nos dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios cuando mira a su Hijo Jesús. Amén. Por eso el Hijo creyó por fe, porque la obra lo hizo Cristo. Amén. Toda obra que yo pueda hacer es porque tengo fe en Cristo Jesús. Amén. Pero lo que Dios quería era un sacrificio que lo complaciera. Entonces ahora ya lo mira como hijos. Amén. De oveja a hijo de Dios. De mirarlo como un Dios a mirarlo como Padre. Que podamos nosotros disfrutar en este tiempo como hijos amados. Que podamos dejar de mirarlo como Dios. El sacrificio que quería Dios ya fue mostrado en la cruz del Calvario, que fue Cristo Jesús. Entonces cuando Él volvió, nos llamó hermanos. Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Cuando se encuentra con María, Jesús cuando resucita y se encuentra con María Magdalena, le dice: no me toques todavía porque no me he presentado a mi Padre, pero dile a mis hermanos, pero dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre y volveré a vosotros. Y volveré a vosotros. Ahí comienza la historia de recuperar la comunión que tenía el Hijo con el Padre. Y en esta noche que podamos entender y abrazar que somos hijos de Dios, que somos hijos, que ya